estábamos haciendo la presentación de la doctora María de Ibarrola. Ella nació en la Ciudad de México, es maestra en sociología por la Universidad de Montreal y doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad México. Es investigadora nacional nivel 3. Ha sido investigadora del Centro de Estudios Educativos Asociación Civil de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya está presente. Además de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de esa misma institución. En 1977 se incorporó al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, el cual dirigió durante el periodo de 1981 a 1986 y donde permanece hasta la fecha. De 1993 a 1997, comisionada por el CINVESTAB, a raíz de una invitación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigió la Fundación CENTE para la Cultura del Maestro Mexicano. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante el periodo 2006-2007. Ha sido miembro del Consejo de Especialistas en Educación Técnico Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos, miembro asesor del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y presidenta de la Academia Internacional de la Educación 2013-2015. Desde 1985 ha realizado investigación acerca de las políticas, las instituciones y los actores en las relaciones entre la educación y el trabajo, en particular acerca de la formación escolar para el trabajo en el nivel medio superior. Ha publicado más de 50 artículos, 35 capítulos de libros y 20 libros sobre los siguientes temas: sociología de la educación, diseño curricular, educación superior, formación de investigadores, educación tecnológica, educación y trabajo, con especialidad hincapié en la formación escolar para el trabajo. Como titular del curso de posgrado sobre problemas educativos y política pública, varias de sus publicaciones refieren a investigación y análisis sobre temas diversos de la política educativa en México. Los antecedentes de la doctora, le vamos a que inicie su participación diciendo la temática de la que tratará. Doctora María de Ibarrola, adelante, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Les agradezco a todos su presencia, esta oportunidad de participar con ustedes en el tema tan interesante de la nueva Ley de Educación Superior. Mi presentación pienso centrarla en tres temas: el tipo de obligatoriedad de la educación media superior, la obtención del certificado de bachillerato en México y las implicaciones para las instituciones de educación superior. En el primer tema de la obligatoriedad de la educación superior, lo que me interesa resaltar es que es una obligación para el Estado de ofrecer las oportunidades para aquellos que demanden. Ciertamente no puede tener el carácter de obligación para las familias, para los estudiantes, para la población en general, sino es correcto que se plantee como obligación del Estado para el que desee y cumpla con los requisitos. La ley da una definición de tipo de educación superior muy sencilla, claro que luego se puede complicar con el resto, se puede hacer más compleja y más profunda con el resto de los artículos, pero sencillamente el tipo educativo es el que se imparte después del medio superior. Y los requisitos para ello son el certificado de bachillerato y los requisitos que establezcan las instituciones.
En ese sentido, me voy a centrar brevemente, como fue la propuesta de estas charlas, en cómo es la obtención del bachillerato en México. Y la primera parte sería esta obligatoriedad del nivel medio superior que se decreta constitucionalmente en el 2012, con un periodo de tiempo que sería una posibilidad de alcanzarse en el 2021, y que a raíz de la reforma de la educación media superior en el 2008, propone que todas las instituciones, todas las modalidades tengan un marco curricular común, que todas persigan alcanzar 4 tipos de competencias: competencias genéricas, competencias disciplinares, competencias profesionales básicas y competencias profesionales extendidas. Según la reforma, todos los egresados de todas las modalidades de educación media superior, que vamos a ver enseguida, tienen la oportunidad de obtener el certificado de bachillerato. Y también se propone en ese entonces una transición curricular que iniciaría en el 2020 para completarse en el 2023 conforme a la nueva escuela mexicana. El bachillerato actualmente cuenta el nivel medio superior con una enorme y muy variada oferta institucional. De la Escuela Nacional Preparatoria y las vocacionales del Poli, que eran las existentes, además de la normal de nivel medio, en la primera mitad del siglo XX, pasamos a los telebachilleratos comunitarios y educación abierta y a distancia, que en el medio de 24 modalidades o a veces 26 modalidades institucionales, federales, estatales, particulares, propedéuticas, bivalentes. En algún momento fueron opciones terminales a lo largo de la década de los 70s y de los 80s, que se construyeron a lo largo del siglo XX y principios del XXI. A raíz de la obligatoriedad de la media superior, predominan los telebachilleratos y la educación a distancia. Cuento con una base de datos de 18,322 planteles que elaboró la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Media Superior, conforme al formato 911, y esas son las cifras que les voy a ofrecer. De estos 18,300 planteles, casi 35% corresponden a telebachillerato y educación a distancia, lo que implica es un crecimiento impresionante a raíz de la obligatoriedad, que implica también la creación y el crecimiento de instituciones más precarias en las regiones más apartadas del país. Un segundo porcentaje importante es el 32% en particulares. Y de toda la matrícula, que también vamos a verlo un poquito más adelante, el 6% corresponde al Colegio de Bachilleres, que es de las instituciones públicas la más numerosa, y de planteles en los bachilleratos universitarios corresponden el 3%. Hay un profesorado numeroso, cuyo perfil idóneo corresponde a que se les elige con respecto a las licenciaturas que se relacionan con la asignatura que imparten, pero lo interesante de esto es la elevada proporción de profesores contratados por horas, lo que obliga a analizar qué clase de docencia podrían impartir estos profesores, en particular lo relacionado con el trabajo colegiado que puedan hacer, el trabajo de preparación de clases, y en muchas ocasiones la atención a grupos, a un número elevado de alumnos por el número de grupos que atienden. La institución que tiene el más bajo porcentaje de profesores por hora es la de JETA, la de Educación Tecnológica Agropecuaria, y las instituciones que tienen el máximo de profesores contratados por horas son el CONALEP y la preparatoria abierta, con 80 y más porcentaje de sus profesores por asignatura. Lo que es más importante de toda esta cantidad de instituciones y de modalidades es la distribución regional. Y les voy a dar 2 ejemplos extremos
No quiero que vean los datos, sino que nada más fijen la imagen en las casillas que están llenas. En el estado de Baja California, todos los municipios de la entidad cuentan con una presencia de distinto tipo de instituciones de educación media superior. Predominan los colegios de bachilleres y predominan las prepas particulares. Si vemos en otro extremo la distribución regional Oaxaca, vemos algunos de los municipios de Oaxaca, porque son muchísimos, con una presencia muy, muy reducida y muy débil de instituciones de educación media superior. En este caso predomina el colegio de bachilleres, pero en segundo lugar estarían los telebachilleratos, la educación a distancia y los particulares. La importancia de la distribución regional es fundamental, más allá de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, que es uno de los criterios más importantes para ver quién llega a la educación media superior y a la superior. Creo que yo propondría más adelante cuál es la relación entre la distribución regional de las instituciones de media superior y la distribución regional de las instituciones de educación superior. ¿Quién obtiene el bachillerato en México? Los estudiantes atendidos a raíz de la obligatoriedad de la educación media superior en el año que tengo de cifras, que es el 2018, fue una matrícula de poco más de cerca de 6 millones de estudiantes, que significan entre el 62% y el 76% de la cobertura. Esto tiene que ver con el criterio que se toma en cuenta. Si se toma exclusivamente el grupo de edad, estaríamos, con relación a la matrícula, estaríamos en el 62%. Si se toma el total de estudiantes independientemente de su edad, se magnifica o se agranda la matrícula a un 76%. Nuevamente, la distribución de la matrícula por instituciones es muy significativa. Las instituciones particulares alcanzan a cumplir casi el 20% de la matrícula. Enseguida siguen los colegios de bachilleres. Después vendrían los bachilleratos bivalentes, los universitarios, la educación a distancia, los CECITES, el CONALEP, y como dato que creo que es de interés para el auditorio, el Politécnico tiene el 1% de la matrícula. El resto es otras de las instituciones que les decía yo, son de entre 24 y 26 modalidades diferentes. ¿Qué indicadores tenemos de la formación que reciben estos estudiantes en todas esas instituciones tan diferentes? El abandono está en un promedio anual de 13% y el ciclo del 32%. Las reprobaciones son muy elevadas, de 65 a 80% según los semestres. Para los resultados de Planea, casi el 90% de los estudiantes que presentaron el examen presentaron resultados insuficientes en matemáticas y el 60% en lenguaje y comunicación. La eficiencia terminal es en promedio de 66%, una mínima de 51% y una máxima de 83%. Todas estas instituciones, todas ofrecen el certificado de bachillerato a todo el que egresa. El título profesional de técnico medio para las instituciones que lo ofrecen es muy reducido, es un promedio de 36% para quienes concluyeron ese bachillerato tecnológico y lo registran en profesiones. Las razones de estos resultados, sobre todo del abandono y de la eficiencia terminal, son diferentes. Ya se conoce desde hace tiempo que no solo es la condición socioeconómica del estudiante, sino que juega un papel muy importante el aspecto académico, los reglamentos, la reprobación, la motivación, los intereses de los estudiantes. Pero lo que es el resultado de la investigación en la que me estoy basando implica variaciones muy importantes por modalidad institucional, por región e incluso por plantel. Los bachilleratos universitarios son en general los que tienen los mejores resultados.
el colegio de bachilleres tiene muy malos resultados en promedio. Los bachilleratos tecnológicos están más cercanos a los universitarios que al colegio de bachilleres. Voy a dar un dato más que es muy interesante, que es el futuro deseado por los estudiantes al egreso. Al momento de egresar, casi el 75% de los egresados quieren estudiar, ingresar a la educación superior. Accedieron o intentaron hacerlo, pero no pudieron, casi el 75%, y solo un 26% no intentó acceder a estudios de nivel superior. Como ven ustedes, las variaciones son interesantes. En las universidades, en la Universidad Nacional, los egresados de los bachilleratos universitarios acceden a la educación superior. En las universidades en los bachilleratos de las universidades autónomas la proporción también es alta, en el Poli es alta, la más baja es en el colegio de bachilleres y los otros están cercanos al promedio. Pero lo interesante es que pasa 2 años después. Los egresados, a 2 años de haber tomado su decisión, estudian y trabajan un porcentaje reducido, inferior al que accedió. El 54% de los egresados estaban estudiando y trabajando. Solo trabajaba el 24% y aparece aquí una cifra muy interesante del grupo de jóvenes que no se localiza ni en el trabajo ni en la escuela, y que ha dado lugar a una categoría de la juventud bastante complicada, de la que se sabe poco, pero que no están en los registros ni del estudio ni del trabajo. Podrían estar en muchas otras, sobre todo en la economía del cuidado, en la economía doméstica, porque también suelen ser más las mujeres que están en este grupo. Nuevamente tenemos diferencias por modalidades institucionales. Por ejemplo, en el Politécnico, el grupo de estudiantes que estudia y trabaja es el más numeroso, es la proporción más numerosa. Y entonces tenemos, y ya voy a concluir, cuáles son las implicaciones para la educación superior de este grupo de jóvenes o de bachilleres, cuya principal motivación para el certificado de bachillerato es el acceso a la educación superior. Bueno, aquí tendríamos que considerar que el nivel de acceso es, por supuesto, el de técnico superior o el de las licenciaturas. Y ahí entiendo que Sylvie Didou va a hablar de las modalidades, de las opciones, de los subsistemas, pero interesa para este grupo el primer año, el nivel de acceso. A mí me parece muy importante la distribución regional de las instituciones de educación superior. Claro. La cercanía, el costo, la opción de formación que ofrecen, y una parte interesante es qué relaciones interinstitucionales se juegan entre las instituciones de educación media y las de educación superior. Es claro que el Poli, la UNAM y las universidades estatales tienen relación estrecha con sus bachilleratos, pero también está una relación entre telebachilleratos y universidades tecnológicas, o entre bachilleratos tecnológicos bivalentes y los institutos tecnológicos regionales, en fin. Hay una cierta relación interinstitucional. Pero tenemos también el problema más serio que se menciona entre el deseo y la oportunidad. Aparentemente las oportunidades disponibles son inferiores a los que desean los estudiantes. Encontré el dato que manejan las universidades Benito Juárez, que se justifica la existencia de 300,000 jóvenes que no tienen oportunidades. Y el otro punto es los requisitos de ingreso, el examen de admisión. Hay 5 tipos de exámenes individuales: el de la UNAM, el de la UAM, y el del Poli, que son institucionales únicos, el Exani 2 y el examen H-COBA, que plantean que prácticamente todas las instituciones de educación superior tienen un examen de admisión. Pero también aparecen las universidades para todos.
El programa de rechazo cero, que fue muy interesante porque señala que muchas veces el rechazo tiene que ver con la institución a la que se aspira, no con las oportunidades matemáticamente disponibles en la zona de acceso. Este estudio se hizo para la Ciudad de México y supone que puede canalizar a los estudiantes que fueron rechazados de las instituciones a las que quieren acceder, ofreciéndoles oportunidades en muchas otras universidades, incluyendo las privadas. Está la propuesta del ingreso sin examen. El ejemplo más claro es el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que sin embargo se tuvo que ir al sorteo y se tuvo que ir a la prórroga del ingreso según la cantidad de estudiantes que quieren ingresar y el cupo que tiene. Un planteamiento que se hace recientemente es el de las universidades Benito Juárez, que entiendo que son las que están en la ley como universidades comunitarias por convenio con los municipios, que actualmente tienen cerca de 28,000 estudiantes y que están situados efectivamente en zonas muy marginales. Y aquí la idea también es ver si esta idea de que la educación superior es sencillamente aquella que se ofrece después del bachillerato, califica para que todas las instituciones puedan ser calificadas como instituciones de educación superior con respecto a otros criterios de formación. Ya para concluir, quisiera yo señalar que el bachillerato empara una gran diversidad de formaciones, pero todas llevan a aparentemente un mismo tipo de título. También quisiera señalar la importancia del primer año de estudios, porque la deserción entre el ingreso y la culminación del primer año es la más importante de las deserciones. Y por último, quisiera yo señalar que en estos momentos es indispensable e irremediable tomar en cuenta los cambios e innovaciones que exige la pandemia. Les agradezco mucho su atención. Tengo algunas referencias y bueno, estoy... Le agradecemos mucho a la doctora María de Ibarrola Nicolín este magnífico panorama sobre la demanda de los egresados de bachillerato. Vamos a abrir un tiempo para saber si hay algunas preguntas, alguna aclaración que quieran solicitarle a la doctora María de Ibarrola. Tenemos abierto el chat y la página Facebook de la revista México Educativo, así también como de manera directa a través de nuestra pantalla podemos canalizar las preguntas que ustedes quieran formularle a la doctora María de Ibarrola. Adelante, se abre la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, que sea corta la pregunta para poder exponerla en 2 minutos o de lo contrario, escribirla por medio del chat de nuestra página Facebook, Revista México Educativo. Adelante, control, si tiene alguna pregunta, por favor. Buenos días, soy Yolanda Gayol y agradezco mucho a la doctora Ibarrola su excelente presentación, muy bien fundamentada con datos y con evidencias científicas y que nos ilustra mucho sobre la validez, la utilidad, la eficiencia, la eficacia de este importante nivel educativo de nuestro país. Mi pregunta sobre los preocupantes datos de deserción, particularmente en el primer año, quisiera saber si hay una diferencia significativa entre las modalidades presenciales y las modalidades a distancia. Aparentemente, bueno, por los datos que tengo, sí, lo que podríamos pensar es que sí, las modalidades a distancia, aunque no está tan claro modalidades a distancia, y yo estoy manejando junto con los telebachilleratos y los bachilleratos comunitarios, pero ahorita si me das chance te puedo decir en términos de, aquí tengo los datos de la deserción.
tengo los datos del ingreso a la educación superior. Acceden a la educación superior de los egresados de la educación a distancia 21% contra un promedio nacional de 61%, o sea que efectivamente sí están muy por debajo. Los telebachilleratos tienen un acceso un poquito más elevado y vamos a ver qué pasó al año. Los bachilleratos a distancia disminuyeron notablemente la participación en el primer año de universidad, según estos datos que son los de la encuesta nacional de inserción laboral de los egresados de educación media superior. O sea que sí hay desafortunadamente una diferencia significativa entre modalidades. Por lo general, como les decía, los bachilleratos universitarios son los que están mejor parados y después vienen los bachilleratos del sector tecnológico, de GETI, de JETA, también hay una enorme diferencia por regiones y por planteles. Ese fue uno de los resultados. O sea que no dudaría que haya algunas relaciones de educación media distancia que tengan buenos resultados y otras no. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que quieran formularle a la doctora María de Ibarrola? Con gusto está abierto el micrófono, o también por medio de la página Facebook de la revista México Educativo o el chat de la misma revista. Adelante, si hay alguna otra pregunta, por favor. Por parte de la audiencia, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay una. A ver, aquí tengo una en el chat. Adelante, adelante, doctora. ¿Algún esfuerzo organizado para unificar programas de bachilleratos generales? Bueno, precisamente la reforma integral de la educación media superior intentó hacer un mismo tipo de programa de estudios con la idea, además de que hubiera la solución a un problema muy importante que es el del cambio de planteles de los estudiantes. Se propuso un programa de este marco curricular común, se propusieron estas ideas de las 4 tipos de competencias que deben de buscar todas las diferentes instituciones. Lo que yo no sé si ya en la realidad todos los bachilleratos generales han logrado este acuerdo de que significa sobre todo la posibilidad de que los estudiantes pasen de un bachillerato a otro sin dificultad. La propuesta de la RIEMS fue exactamente esa. No sé ahorita si en los hechos se ha logrado. Muchas gracias, doctora. Tenemos también felicitaciones para usted por medio del chat de la revista. Le dicen que muchas felicitaciones, alumnos y escuchas que estuvimos en su presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias. Espero que yo estoy contando que esta presentación está ligada con las 2 otras, lo platicamos entre los 3 del departamento. Muchas gracias. Ok. Entonces, de no haber inconveniente, pasemos a la siguiente presentación. Vamos a presentar, si es que ya está... Disculpe, señor maestro Valfre, creo que hay una pregunta. Adelante, por favor, adelante. Considerando la desafortunada situación por la pandemia, ¿podríamos aspirar a recuperar a la matrícula que desertó durante este año? A ver, doctora María de Ibarrola, están planteándole una pregunta. Por favor, nuevamente, compañero. Sí, lo de recuperar la matrícula después de este año de pandemia. Pues ahí sí no sabría yo exactamente qué decirle. Mi opinión es que los estudiantes van a ir regresando. No todos, no vamos a tener exactamente la misma matrícula, pero va a haber un grupo de estudiantes, de jóvenes que empezará a regresar a sus instituciones. A mí me parece que ahorita el problema más serio de las universidades, de los institutos de educación media superior, es precisamente cómo recuperar toda la experiencia de esta pandemia
incluyendo la recuperación de la matrícula, la atención a los jóvenes. Mi opinión personal es que la ley no enfoca claramente algo que ha sido muy necesario desde hace tiempo, que es la flexibilidad de las trayectorias estudiantiles, la flexibilidad de los conocimientos que se exigen y que es algo que se va a tener que hacer. Recuperar a los estudiantes, pero no meterlos en esta trayectoria tan rígida que es culpable en buena medida de la deserción que hay en el nivel medio, en el nivel básico y en el nivel superior. Yo espero que esta pandemia nos permita recuperar una gran cantidad de innovaciones, tanto en selección de contenidos, tanto en trayectorias, en tiempos, en espacios, y que se tome en consideración para no pretender regresar a los mismos planes y programas y rigideces de trayectorias que han caracterizado a las instituciones. Y sí, espero que pero a ver, esta pregunta realmente me genera bastante inquietud. Uno de los problemas más serios ahorita es que los jóvenes no tienen más opción que la escuela o el trabajo, y el trabajo ya vemos todos los esfuerzos que se están haciendo para que los jóvenes encuentren trabajo. Entonces me parece que una idea de educación abierta, de educación a distancia, de educación a lo largo, de educación muy diferente de esta trayectoria rígida para obtener un certificado, es lo que deberíamos empezar a buscar. Y yo estaría pensando en eso. No sé si responde su pregunta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.